Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Izquierda Diario. Mi nombre es Katy y, como sabrán, hace varios días atrás, Cristina Fernández de Kirchner presentó un documento extenso, más de 30 páginas. Nosotros nos vamos a detener en en una parte muy importante que tiene que ver porque habla sobre la reforma laboral. Para ello tenemos unos invitados de lujo. Nos acompaña nuestro compañero diputado nacional, Nicolás del Caño. Hola, ¿Qué Nico. tal, Katy? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, muchas gracias por estar. También lo tenemos a Rubén Matu, que fue delegado y trabajador de la fábrica Lear. ¿Cómo te va? Hola Katy, un gusto estar acá, Raúl. Y obviamente no podía faltar para hablar sobre los problemas y la salida que tenemos las y los trabajadores, nuestro compañero Raúl Godoy. ¿Qué tal, Katy, Nico, Matu? ¿Cómo estamos? Bueno, buenas noches. Es muy importante para nosotros tenerlos, ya que tanto Nico como diputado nacional en ese momento y bueno, y Rubén, encabezando la comisión interna, fueron protagonistas de esa batalla que fue muy importante, fue emblemática desde un punto de vista, porque justamente esto que trae a colación Cristina Kirchner respecto de la reforma laboral posible o necesaria, tenía implicancias muy fuertes y bueno, y ustedes protagonizaron el primer intento, por lo menos uno de los intentos más fuertes de llevar adelante esta reforma laboral. Bueno, Nico, vos cómo la viviste, ¿cuáles son tus impresiones de aquellos días del 2014? Bueno, sí, ya casi 10 años de aquella gran lucha que dieron los compañeros y que nosotros participamos decididamente desde el PTS y también lo hicimos en la Cámara de Diputados haciendo escuchar el reclamo y la pelea, ¿no? Siendo parte de la pelea de las compañeras, de los compañeros de LEAR. Y creo que a propósito de este documento de Cristina de 33 páginas, es muy importante porque tomar en cuenta por qué se dio ese conflicto en LEAR, porque hay quizás una visión de, bueno, Cristina no está de acuerdo con una reforma laboral, o eso es el discurso que muchos siempre dijeron. Ahora, vamos a los hechos concretos, ¿no? Y a lo que ella dijo, yo lo voy a leer textual para no decir, dice que es ineludible una actualización laboral en una parte de su escrito. Esto quiere decir que obviamente, palabras más, palabras menos, está dispuesta a avanzar en una reforma laboral, en que se discutan reformas laborales. Y bajo el kirchnerismo hubo múltiples convenios, flexibilizadores, etc. Y también hubo luchas testigos, ¿no? Frente a eso, y creo que la lucha que dieron los compañeros de LEAR en aquel momento es un emblema, si se quiere, de esa pelea contra las reformas laborales que se aplicaron durante el kirchnerismo, que es más amplio, pero digo, como un gran emblema y una lucha testigo, la lucha de los compañeros creo que sirve para mostrar que en realidad todos los sectores patronales, de una manera u otra, están de acuerdo con implementar reformas laborales, modificación de los convenios a la baja, es decir, distintas modalidades de reforma laboral, y eso no son palabras, sino que son hechos, ¿no?, que se han dado. Y cuando Milei lo plantea a través del DNU y las grandes patronales festejan y quieren avanzar, es muy importante saber, bueno, quiénes son los aliados de los trabajadores y quiénes son los falsos aliados, ¿no? Rubén, para ponernos en contexto, ¿qué es LEAR y cómo fue el conflicto? Lear es una autopartista norteamericana, una de las empresas autopartistas más importantes del mundo. A nivel global tiene alrededor de 200 plantas en todo el planeta y acá en Argentina fabrica el cableado eléctrico para la Ford y bueno, está bajo el gremio SMATA. La empresa, junto con el sindicato y el gobierno nacional, firman un acta a la baja que tira abajo nuestro convenio colectivo, generando categorías promocionales por debajo del convenio y demás, que esto implicaba que los compañeros nuevos que ingresaran a la planta cobraran la mitad de un compañero con 15 o 20 años de antigüedad que a la vez ya tenía problemas en su físico producto de los altos ritmos de producción. Y Y entonces la comisión interna era una comisión interna que tenía poco tiempo, que había sido conquistada por los trabajadores, ¿no?, que trabajaban con la base, con asambleas y demás. Y bueno, ¿qué acciones inició la comisión interna para enfrentar, digamos, semejante ataque, ¿no? Sí, nosotros, obviamente, como decís vos, siempre nos basábamos en las asambleas. Nosotros, cada problema que teníamos lo resolvíamos con el conjunto de los compañeros y compañeras.
Y ante este ataque enorme, que en primera instancia cuando nosotros nos negamos a firmar, luego de un tiempo la patronal intentó avanzar varias veces y en el 2014 organizó un gran ataque en conjunto con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Industria, que abrió las importaciones, importando los mazos, el trabajo que hacíamos nosotros acá en Argentina desde Honduras y Filipinas, para derrotar la organización que teníamos los trabajadores. Fue así que nosotros fuimos a un conflicto de casi 9 meses, donde la patronal actuó en completa ilegalidad y el Ministerio de Trabajo nunca obligó a la empresa a retrotraer los despidos que eran ilegales. Vos, te quería preguntar, en ese importante conflicto, vos recién estabas mencionando el rol del gobierno. ¿Por qué crees que es importante el rol que jugó el gobierno? Por esto que te decía, porque en primera instancia el Ministerio de Trabajo dejó actuar en la ilegalidad a la empresa, porque abrieron las importaciones, el Ministerio de Débora Giorgi abrió las importaciones, permitió que la empresa importara nuestro trabajo, por el rol que jugó la Gendarmería Nacional, el Ministerio de Seguridad con las represiones en la Panamericana, porque a la vez la patronal actuó en la ilegalidad, también porque hubo un lockout de 10 días y cerrando la planta. A nosotros como delegados nos impedía ingresar a la planta para impedir que nosotros organizáramos a los trabajadores dentro de la planta para poder pelear en conjunto, junto con los compañeros desde afuera y los compañeros de adentro. Esta pelea fue muy intensa y, como bien decía Rubén recién, tenía batallas dentro de la planta, también afuera y también hasta en el Congreso. Vos como diputado nacional, que estuviste acompañando la lucha también en la puerta, en la Panamericana, pero también en el Congreso Nacional, ¿qué mirada tenía? ¿Cómo la abordaste? En el Congreso nosotros llegamos muchas veces la voz de los compañeros y también la denuncia a la represión, porque no sé si Matu se acuerda de la cantidad de veces, pero creo que fueron 11, 12, no sé cuántas veces de represiones muy fuertes que dieron la Gendarmería, la bonaerense, bueno, y así también el Congreso llevó, el ESMATA llevó claro, una patota, un grupo a las gradas del Congreso a insultarnos el día que sabían que nosotros íbamos a plantear la cuestión de privilegio, porque bueno, en mi caso, en una de esas represiones recibí 7 balazos de goma, bueno, muchos compañeros tuvieron problemas mucho más graves, digamos, bueno, nuestro compañero José Monte tuvo 20 balazos de goma en una de las represiones, otros compañeros que casi pierden el brazo, bueno, la verdad que fueron represiones durísimas y el ESMATA fue a insultarme cuando planteé la cuestión de privilegio en apoyo a los trabajadores y denunciando la represión, ¿no? Inclusive hubo un proyecto que tuvieron que presentar sectores del propio kirchnerismo de repudio a esa represión y hasta la jueza en aquel momento, la jueza federal Arroyo Salgado, dictaminó que Gendarmería no podía estar más en la Panamericana. Un hecho inédito, ¿no? Un hecho inédito, pero ¿por qué? También porque los trabajadores, organismos de derechos humanos, muchas organizaciones solidarias, desde el PTS, permanentemente fuimos exponiendo y denunciando, ¿no? También cómo actuaba la Gendarmería, porque estuvo el famoso gendarme Carancho, ¿no? El gendarme Torales, que estaba a cargo de los operativos, que fingió tirarse encima de los autos, bueno, porque hubo mucho ingenio también, ¿no? En cómo hacer distintos cortes de la ruta en la Panamericana. Mucha creatividad, ¿no? A la hora de la manifestación. Claro, sí. Lear está sobre la Panamericana, entonces los compañeros decían, bueno, no dejan entrar los delegados, no dejan que hagamos medidas, no dejan esto que lo otro, recurramos a organizaciones solidarias y veamos qué medida tomar, y bueno, la medida más al alcance era cortar la Panamericana también para llamar la atención y que se diga, bueno, acá hay un problema grave lo que está pasando, intentan una reforma laboral de hecho en la fábrica, ¿no? Con estas medidas, etcétera. Bueno, me parece que eso... Una gendarmería, discúlpame, dirigida a cargo de un viejo conocido. Bueno, sí, estaba a cargo de Bernie, claro, ¿no? El Nacional y Popular, Bernie. Nacional y Popular en aquel momento. Y en el Congreso también llevaron adelante un planteo de protocolo antipiquetes en aquel momento, en el año 2014, ¿no? Ahora también que tenemos a Bullrich, que hay permanentemente elogios, ¿no? Entre Bernie y Bullrich. Sí, se tiran flores, sí, todo el tiempo. Se tiran flores hace años. Claro, entre las gorras se entienden, pero digo, ahí hay un elemento que para marcar, ¿no? También querían ver cómo
avanzaban en limitar la protesta, como vemos hoy Bullrich haciendo esto, ¿no? Para poder contextualizar un poco lo que fueron todas esas jornadas impresionantes de las y los trabajadores de Lear resistiendo a los ataques de esa patronal y bueno, y la segunda, ¿no?, que le hacía las conducciones sindicales y toda esa enorme represión, tenemos este material para compartir con todos ustedes. El que esté de acuerdo con que nosotros no firmemos el acta y que se haga cargo a Mata, que levante la mano, por favor. El EMATA de Pignanelli y el gobierno nacional de Cristina quisieron aprovechar la crisis económica para limpiar la industria automotriz de delegados y activistas combativos y así poder flexibilizar las condiciones de trabajo en la que fue la industria estrella del kirchnerismo, la industria automotriz. En Lear, los delegados combativos habían negado a firmar un convenio que establecía salario mucho más bajo para todos los trabajadores nuevos. En realidad, los nuevos iban a cobrar la mitad del trabajador que ya estaba. Bueno, estas imágenes las veíamos en todo el país. Allá desde Sanón recuerdo poder conversarlo en las asambleas y sumarnos a las medidas nacionales que hacíamos en solidaridad desde todo el sindicalismo combativo, solidarizándonos con Lear. Pero bueno, ustedes la vivieron en carne propia acá, cara a cara. Bueno, veías caras conocidas en las imágenes de recién. Sí, veíamos recién también, además el que mencionaba, ¿no? El Torales, el gendarme Carancho, que fue muy famoso en aquel momento. Totalmente. Esa simulación que hizo fue muy repetida y había muchos memes también. Pero también estaba Galeano, gendarme infiltrado, ¿no?, que luego denunciamos y tuvieron que reconocer que tenían infiltrados como Galeano en la manifestación, en la movilización de los compañeros de Lear. Que dicho sea de paso, Galeano había estado separado de la fuerza también porque había estado en represiones ilegales. Exacto, había estado separado de la fuerza. O sea, veamos todo lo que hicieron, ¿no? Claro. Cómo actuó, o sea, patronal, el gobierno, burocracia sindical, contra los trabajadores que se plantaron. Dijeron, no vamos a aceptar esta flexibilización laboral. Bueno, todo lo que han hecho en un conflicto del lado de los trabajadores, obviamente, enorme resistencia, y las organizaciones solidarias, pero del otro lado todo el andamiaje, el aparato del Estado, con su represión, con sus ministerios, etcétera, al servicio de lo que comentaba Matu al principio, una multinacional que los compañeros también en ese momento, bueno, Matu por ahí lo podrá comentar mejor, trataban de explicar, ¿no?, a cualquier laburante que no conocía lo que era Lear, que era una gran multinacional, no es que era Claro. un pequeño comercio, digamos, Claro, ¿no?, que tenía un problema de plata, ¿no?, sino que Una realmente pyme. quería maximizar su ganancia a costa de la explotación de los trabajadores. Mato, ¿y cómo siguió para ustedes? No, luego de casi 9 meses de conflicto, la justicia ordena reincorporar a los compañeros despedidos porque la empresa se había salteado a hacer el preventivo de crisis al comienzo con las 310 suspensiones, luego con los 240 despidos, con el Ministerio de Trabajo permitiendo que la empresa actuara de esta manera, y un juez de feria en enero del año siguiente lo que hace es revertir el fallo, le concede a la empresa 9 meses después o 10 meses después realizar el preventivo de crisis trucho, porque una empresa norteamericana como Lear no tenía crisis, porque de hecho después, al año siguiente o en el 2015, a partir de marzo, Lear empieza a incorporar trabajadores y trabajadoras nuevamente, que eran mucho más baratos que los que se habían ido, que no estaban rotos por los ritmos de producción, y Lear al cabo de pocos meses ya contaba con el mismo personal y tal vez un poco más de lo que tenía previo al conflicto. De esa manera la empresa, bueno, terminó de alguna manera con la organización, terminó con las asambleas, avanzó sobre los ritmos de producción sobre los compañeros nuevos, permitió maximizar su ganancia porque era mano de obra mucho más barata.
Esto de alguna manera contrapone a un relato, ¿no? Que todo tiempo pasado fue mejor, sobre todo los años dorados del kirchnerismo, cuando verdaderamente hubieron luchas brutales, hubo una precarización brutal de mucha juventud, de muchos obreros y obreras. Yo me acuerdo de las obreras de Kromberg también, otra autopartista que luchó muy fuerte. Bueno, la Panamericana se convirtió en un símbolo de resistencia también, ¿no? Y desde ese punto de vista, bueno, tenerlos acá y leer fue marca registrada, digamos, que impactó en la escena política nacional como una lucha testigo también, que es esa muy dura, tal vez con un golpe, pero que sembró una semilla de lucha que después tuvo un correlato posterior en Madigraf y en otras luchas que se pudieron ganar. Vimos imágenes de todos los que estuvimos ahí acompañando la lucha de las y los trabajadores de LEAR, vimos los 11 cortes, nos contaba las condiciones, les contabas a todos las condiciones en las que se trabajaba y el rol que tuvieron cada una de las partes, ¿no? Hablo de la empresa, la conducción sindical, el gobierno. Si tuvieses que hacer a modo de conclusión, ¿cómo eran las condiciones laborales en ese momento y hoy qué sabés? Mirá, nosotros luego de un tiempo de organización, lucha, pudimos conquistar que la empresa reconociera lo que la Organización Internacional del Trabajo recomendaba para el tipo de trabajo que hacíamos nosotros. Un trabajo muy manual, donde la gran mayoría de los compañeros y compañeras tenían algún tipo de problema, tendinitis, epicondilitis, túnel carpiano, hernias de disco y demás. Y nosotros conquistamos que del 100% del tiempo que tenía uno para hacer el puesto de trabajo, el 85% se trabajara y el 15% lo teníamos para nosotros para relajar los tendones. Luego del conflicto, la empresa eliminó eso y se trabajaba casi el 100% del tiempo y los compañeros que ingresaban a trabajar hacía 2 o 3 meses, algunos un poquito más, ya empezaban a ir al departamento médico porque les empezaban a doler los brazos. A las compañeras, por ejemplo, yo recuerdo siempre que las compañeras planteaban que les costaba a sus hijos tenerlos en brazos por los dolores que tenían. Tenían miedo hasta que se le cayeran los chicos de los brazos. Y ahí ganaban la mitad de lo que ganaban, con el nuevo convenio ganaban la mitad de lo que ganaban antes. Claro, bueno, esto igual pasaba también antes también. O sea, no es que no, claro, en los dos momentos. Pero sí, es real que los compañeros y compañeras que ingresaron ganaban la mitad de lo que ganábamos nosotros. Y hoy mencionabas también a las obreras de Kromberg también, que dieron una lucha enorme en la Panamericana. Claro, fue en paralelo, prácticamente 2013-2014 se dieron 2 procesos de lucha en Kromberg, en el cual nosotros nos volcamos con los compañeros de Madigraf y compañeros de la zona norte, de PepsiCo, Terrabus y demás, para acompañar a esas obreras. Yo recuerdo que ellas siempre contaban algo que era brutal, porque decían que el personal jerárquico las apuraba para producir más y le decían corre y me adelanto, y llegaban a tener incluso abortos espontáneos por los altos ritmos de producción y el maltrato obviamente laboral. Terrible. Estuvimos también acompañando a las compañeras de Kromberg en aquel momento, y esto creo que se repetía, bueno, ustedes lo conocen muy bien, bueno, Katy, hablando de reforma laboral, digamos que fue protagonista de todo el proceso de organización y la lucha de PepsiCo. Tengamos en cuenta también ahí, el diario Clarín dijo, la lucha de PepsiCo frenó la reforma laboral de Macri, ¿no? O sea, fue también una pelea muy fuerte. Digo, eso es lo que nos caracteriza a nosotros del PTS, de la lucha de los trabajadores y trabajadoras, enfrentando a todos los gobiernos con patronales, con la misma política de avanzar en reformas laborales, ¿no? Con distintas modalidades, pero ¿no? Porque Macri quería avanzar con una ley, como ahora también lo quiere hacer Milei a través del DNU o a través de leyes, ¿no? Que tengamos en cuenta eso. Ahora viene una discusión si, como el DNU, la parte laboral, de reforma laboral, está judicializado, es decir, la justicia lo ha rechazado, ¿no? Eso no está vigente. Eso no quiere decir que con estos bloques aliados del gobierno, que después votaron en contra de algunos artículos, pero que ya dijeron que están dispuestos a aprobar reforma laboral, no quieran avanzar, ¿no? Entonces me parece que eso, por un lado es importante saberlo, y después me parece que tomando el conflicto de LEAR, si se quiere, como un emblema de los años del kirchnerismo, también hubo otros conflictos muy importantes, trabajadores del neumático en su momento, o si hablamos del problema de la precarización del trabajo, recordemos la gran lucha de los ferroviarios,
¿no? Por el pase a planta permanente donde asesinaron a Mariano Ferreira, ¿no? En aquel momento. O sea, el pilar de los años del kirchnerismo, en gran parte fue mantener un sector de la clase trabajadora con enorme precariedad laboral, no registrados. Bueno, de hecho el piso superaba el promedio de los 90 bajo el kirchnerismo, el piso de trabajadores no registrados. Y una cosa que me parecía importante para ver el marco, digamos, de este convenio que quieren aplicar en LEAR, es que entre el 2003 y el 2009, nuestra compañera Paula Varela en un estudio lo marca muy bien, que lo incluimos acá en el libro Rebelde o Precarizada, que justamente hablamos de los años del menemismo, después también del kirchnerismo, el macrismo, que de los 800 convenios, un poquito menos, que se homologaron en esos años, 2003 al 2009, más de la mitad incorporaban cláusulas de flexibilización laboral, ¿no? Ya sea en los ritmos de trabajo, en la cantidad de horas, sea en lo salarial, en los distintos ítems, ¿no? que no tenían los trabajadores. Bueno, muchos aspectos que hacían a una flexibilización laboral, y en muchos casos por empresa, u homologaban convenios de los 90, ¿no? Que seguían, como el caso, por ejemplo, del neumático, que tenían anexos por fábrica. Claro. ¿No? Que también, todo esto que cuenta Matu en relación a los rotos, ¿no? A las compañeras, a los compañeros que estaban realmente con enormes secuelas en su cuerpo por los ritmos de trabajo. Bueno, también el neumático, ya lo han comentado mucho también en los medios los compañeros con el conflicto que hubo hace poco, ¿no? Y creo que uno lo ve repetidamente. Digo, esto también, así como lo vimos con el kirchnerismo, se vio con el macrismo, con el intento de reforma laboral, y ataques enormes junto con las patronales, como el caso de PepsiCo. También con Massa. Recuerden que Massa dijo que amenazó a los obreros del neumático con abrir las importaciones para quebrar la huelga. O sea que lo que hicieron en LEAR, digamos que fue eso, es una práctica constante de todos los gobiernos con las patronales, porque justamente, cuando Cristina habla del capitalismo en serio. Claro. Bueno, no es que los empresarios dan trabajo, porque son buenos y dan trabajo. No, roban el trabajo ajeno, ¿no? Entonces, el sistema capitalista está basado en eso y en la explotación asalariada, y me parece que ahí está el punto para clarificar. Me parece importante el conflicto de LEAR a muchos sectores que quizás ven o no conocen, ¿no? Lo que fueron los años del kirchnerismo, sino, bueno, la conquista de derechos. Bueno. Sí. Y en esas reformas laborales que vos bien decís que se aplicaron por convenio, no hubo ni media para las mujeres, que en el kirchnerismo hubo una feminización del trabajo y no hubo ni media, salvo en los lugares donde se dieron peleas, se pudieron conquistar espacios como la licencia por embarazo, pago por guardería. Yo me acuerdo que cuando la primera pelea en PepsiCo por el pago de la guardería, el propio sindicato le trajo el estatuto para decir que a nosotros no nos correspondía porque nuestra fábrica estaba en provincia. O sea, a ese nivel hemos llegado con esas medidas, ¿no? O sea, de quién trabaja para quién, ¿no? En esta discusión donde todo el mundo está tratando de discutir una reforma laboral donde los trabajadores y las trabajadoras medio somos invitados de piedra. Está claro que no fue magia, ¿no? No. Cuando preguntan el advenimiento de Milei hoy, tantos años de destrato, tantos años de precarización, tantos años de quitarle incluso la posibilidad de futuro a toda la juventud, es disrumpir, decir que se vaya todo el carajo, basta, tiene que haber... Bueno, esto también es parte de esta siembra, por eso a veces el relato de que antes era una maravilla y la década ganada, etcétera, etcétera, está en el papel, está en el relato, pero en los hechos, bueno, justamente tenemos en esta mesa compañeros y compañeras protagonistas de luchas emblemáticas, que también, por otra parte, quiero decir, es siembra del futuro. Es decir, cómo se han ido forjando compañeros y compañeras en batallas concretas, en batallas puntuales, yo creo que tienen un reservorio de experiencia muy importante y un testimonio vivo, ¿no? Que por ahí contradicen lo que dice un pedazo de papel. Son testimonios vivos de gente que la ha peleado y esto poder transmitirlo hoy, incluso con el florecimiento hoy de asambleas barriales, asambleas populares, donde se pueden juntar compañeros y compañeras de distintas extracciones, distintos lugares y compartir esta experiencia, yo creo que es muy valioso también, justamente para contar en vivo y en directo, en carne propia, digamos, la experiencia concreta. Yo creo que es importante hoy traer a colación este tema, justamente para empezar a sembrar semillas de futuro, que son las que ustedes dicen, a las que vos decís, Nico,
que si hay alguna reforma para hacer es justamente las 6 horas, 5 días a la semana y un salario por encima de la canasta familiar. Por eso así vamos. Como conclusión, digo, uno puede ver a lo largo de distintos gobiernos, incluso los que se dicen progresistas, etcétera, etcétera, cómo están permanentemente con el plan de las patronales que te dicen que van a mejorar las relaciones laborales, ¿no? Las condiciones de trabajo, modernizarlas, ¿no? Modernizar, dice, bueno, son obsoletos los convenios, etcétera, etcétera, pero ahí ¿qué hay en realidad? Está la intención, como se vio en LEAR y como se vio a lo largo de los convenios que relatábamos antes, que se firmaron, que todos buscaban cláusulas de flexibilización. O sea, en vez de avanzar, retrocedes, porque volvemos a la esclavitud. Entonces, ¿nosotros qué venimos diciendo? Al revés, queremos mejorar las relaciones laborales, por supuesto, las condiciones de trabajo para las compañeras y los compañeros, por eso decimos la reducción de la jornada laboral, que toda la técnica, la tecnología esté al servicio de las trabajadoras y los trabajadores, que aliviane la carga del trabajo, que le permita estar con su familia, que le permita tener tiempo para divertirse, para dedicarse al deporte, a la cultura, a lo que quiera, y no que esté cada vez más esclavizado 12, 14 horas de trabajos insalubres permanentemente, que bueno, como decía Matu, ¿no? Ya muy jóvenes, muchas compañeras y compañeros, a los poquitos meses ya tienen secuelas en su cuerpo por los ritmos infernales que te imponen las patronales para hacer ganancias millonarias, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí tenemos ese desafío, ¿no? De contraponer al plan de estas patronales de mayor flexibilización una reforma a favor de las trabajadoras y los trabajadores. Eso me parece muy importante porque se empiezan a dar luchas, la resistencia ya empezó, tiene distintas expresiones y no siempre tenemos que estar defendiéndonos. En algún momento tenemos que pasar la ofensiva nosotros y decir lo que verdaderamente queremos conquistar. Y de ese punto de vista me parece que sembrar esta semilla, tomando esa tradición que tenemos, me parece que es muy importante y es un gran aporte. Así que desde ya agradecemos la presencia y que no sea la última. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, gracias.